Buenas tardes, señoras y señores. ¿Se oye bien? Vamos a dar comienzo al acto de presentación del libro Los mosaicos de la Domus I de la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija, del que son autores don Sergio García Diz de la Vega y don Salvador Gómez Agullá. Para hacer la presentación tiene la palabra el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia Vélez de Guevara, señora condesa de Prado Castellano, señor delegado de Cultura, ilustres compañeros académicos, señoras, señores, buenas noches y gracias por vuestra asistencia. Por expreso deseo de nuestra presidenta, tengo el placer de presentar una vez más a los autores de este interesante volumen titulado Los mosaicos de la Domus I de la Plaza de Armas del Alcázar de Écija, Alcázar Real, y que ve la luz gracias a la colaboración de esta Real Academia y la Universidad de Sevilla. Ellos son los doctores Sergio García Diz de la Vega y Salvador Ordóñez Agullá, y en este caso mi amistad con los autores de este libro, como se suele decir, viene de lejos. De todos he sabido que el trabajo de investigación realizado por ambos en nuestra ciudad se remonta a varias décadas atrás, siendo el resultado de las mismas trascendental, tanto para la conservación y defensa de nuestro patrimonio arqueológico y su historia más antigua, como para la divulgación de la singularidad del mismo en todo tipo de foros de la comunidad científica a nivel internacional. Si bien he coincidido con ambos a nivel personal, es evidente que mi relación con Sergio ha sido desde su llegada a nuestra ciudad hasta hoy más estrecha, no solo en lo referente a la arqueología y la arquitectura, sino aspectos de fraternidad en múltiples ocasiones y continuados episodios. Con Sergio trabajamos codo con codo en aquel heroico primer departamento del casco histórico del Ayuntamiento de Écija, del que fui director fundador a principios de este siglo. Hice la presentación de Sergio en el acto solemne en el que fue nombrado por el excelentísimo Ayuntamiento de Écija hijo adoptivo de la ciudad. Sufrí con Sergio y con otros muchos écijanos el tema de la controvertida, por sus consecuencias, excavación y posterior solución de la cota cero del Salón. Ese es otro tema. Disfruté con él obteniendo la más precisa información cuando realicé conjuntamente con el Consulting de Arquitectura Urbipac y un prestigioso equipo pluridisciplinar el plan director de la Plaza de Armas del Alcázar, tras la adjudicación en un concurso convocado al efecto en 2015, fecha en la que, estando en la búsqueda del cierre del recinto en la zona suroeste de la Plaza de Armas y para definir su ámbito, se encontró el magnífico mosaico de los amores de Zeus, aparecido como un regalo sagrado por gracia de la providencia o de los dioses de aquel Olimpo del Picadero, en fechas muy cercanas y posteriores al deplorable acto criminal del expolio realizado por unos descerebrados contra una pieza del patrimonio de la humanidad y que tuvo lugar, como todos seguro que recordaréis, en el mismo recinto, sobre el magnífico mosaico del sátiro sileno de doble cara, considerado, según palabras de ellos, un unicum en su categoría. Ambos mosaicos, como explicarán los autores, son pieza clave de esta intervención arqueológica, como podrán ustedes apreciar. En aquellas fechas, esta Real Academia, a través de su tesorería, por iniciativa de la excelentísima señora presidenta y el apoyo incondicional de la Junta de Gobierno y del Pleno, y muy especialmente gracias a la gestión y apoyo técnico de nuestro compañero, el arqueólogo municipal Sergio García Diz, inició un complicado por novedoso procedimiento vertiginoso, el crowdfunding o micromecenazgo,
de todos conocido para la restauración del mismo, restauración aún hoy sin concluir. Merece mencionar, en honor a la verdad, que los máximos benefactores de esta empresa, así como en muchos otros casos de apoyo desinteresado a nuestro rico y costoso patrimonio, como decía, los máximos benefactores fueron el ilustrísimo señor don Miguel Ángel de Cárdenas Osuna, académico de honor hoy fallecido, y la ilustrísima señora doña María del Carmen Jiménez Alfaro, octava condesa de Prado Castellano, académica de honor y que hoy nos acompaña gentilmente. Fue un gesto de caballeros loable que los honra el de los autores Sergio y Salvador de esta publicación de hoy, el hacer la dedicatoria del libro anterior referente al mosaico de los amores de Zeus, al mencionado matrimonio, como protectores de las artes y las letras. Igualmente, conozco a Salvador Ordóñez desde su llegada a Écija, antes que Sergio, desde su ingreso como correspondiente en 1988 y posteriormente a final de los 90 del siglo pasado, de la mano de mi amigo el entrañable catedrático doctor Pedro Sáenz Fernández, director del Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, gran estudioso y preciso conocedor de la historia de nuestra ciudad, al igual que ellos dos. Ambos, Sergio y Salvador, son ilustres compañeros, pertenecientes a la nómina de académicos de la Vélez de Guevara en sus categorías de numerario y correspondientes respectivamente. Ambos son premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Sevilla. Sergio por su tesis Colonia Augusta Firma Astigi y Salvador por su tesis Colonia Iulia Rómula Hispalis, pudiendo afirmarse, ya que son 4 colonias las que constituían la Bética, que entre ambos son los máximos conocedores a día de hoy de al menos el 50% del territorio de la Bética romana. Laboralmente, Sergio ejerce en Écija como arqueólogo municipal y es responsable de la Oficina de Arqueología del Ayuntamiento y actualmente profesor tutor de la UNED en el Centro Asociado de Sevilla. Y Salvador ejerce como catedrático de universidad adscrito al Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla. Ambos, como podrán imaginar, tienen un currículum verdaderamente de vértigo, del que he comentado sus referencias académicas y universitarias más sobresalientes. Recomiendo a la audiencia, y en pro de ser breve y pasar la palabra a nuestros conferenciantes, que los interesados consulten la web de ambos para mejor información sobre la completísima e interesante conjunta e indistintamente líneas y proyectos de investigación y publicación de libros llevada a cabo y en los que están inmersos. Y en concreto la ficha personal de cada uno del vicerrectorado de la Universidad de Sevilla. Hoy los autores nos harán una exposición del ámbito de la casa denominada Domus I, en la que se encuentran los interesantísimos pavimentos musivos y que ocupaba una manzana completa anexa a un cardo norte-sur ubicada en este mágico altozano conocido en Écija por el Picadero. Las últimas excavaciones aclaran el desarrollo y la entidad de la tipología de la casa en torno a un gran peristilo o patio de columnas que nos transporta, según palabras de mi maestro Rafael Manzano, a ser los precedentes de nuestros genuinos patios andaluces de las casas-palacios del siglo XVIII. Incluso sus dimensiones, el 12 por 12 de fuera a fuera y la superficie a cielo abierto son muy similares a nuestras casas. En este caso, realizado este peristilo en torno a un programa que tiene como protagonista el agua y la ampliación de infraestructuras hidráulicas
En esta cota elevada, de forma impensable, os recordaréis que en el siglo XX, cuando la chabola no había agua en el picadero, pues había agua hace 2000 años, según nos han descubierto ellos, pues de forma impensable del parcelario de la antigua Astigi en época severiana. La calidad, cantidad y variedad de sus mosaicos son de una importancia tal que fue declarada noticia en 2015 de la National Geographic como uno de los hallazgos más importantes en su categoría a nivel mundial. Para terminar, esta publicación hace una minuciosa y exhaustiva compilación y estudio de todos los mosaicos encontrados hasta la fecha, que no los últimos y definitivos, en palabras de ellos, el Adomus I de la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija, así como el análisis de sus paralelos más significativos en un solo volumen, constituyendo el resumen musivario más preciso del tema en este singular recinto. Sin más, paso la palabra a los autores. Muchas gracias por su atención. En primer lugar, tomará la palabra el ilustrísimo señor don Salvador Gómez y a continuación el ilustrísimo señor don Sergio García de la Vega. Como harán proyecciones durante su conferencia, vamos a abandonar el estrado, vamos a la presidencia y nos vamos a sentar para poder oír bien su conferencia. Buenas tardes. Excelentísima señora presidenta de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Pérez de Guevara de Écija, excelentísima señora condesa de Prado Castellano, Domina Euerguetes, excelentísimo señor delegado de Cultura, excelentísimos colegas de la Academia. Yo me siento muy gratificado por estar de nuevo aquí, después de apenas 3 años de intervenir, 3, 4 quizá, de intervenir en esta misma sede para presentar la continuidad de un trabajo que tiene una larga trayectoria en nuestra realidad vital y de investigación en el yacimiento de Astigi. En mi caso concreto, como bien ha dicho Fernando, esta relación con Écija se remonta a 1985, cuando mi director de tesis y astigitano, pues, y también académico, me propuso, el profesor Genaro Chic, que si quería trabajar a su pueblo, ¿no? Y yo le dije que sin tener yo ni idea de Écija, para nada más que la conocía por parar cuando iba a Madrid de chiquitito, pues ahí en el Pirula, pues le dije que sí, y desde entonces, desde 1985-86, pues mi vida está unida a esta ciudad. Quisiera comenzar mi intervención con, y me van a disculpar, con una solicitud de disculpas y con una nota de carácter personal. La solicitud de disculpas es el hecho de presentarme aquí como académico correspondiente sin la correspondiente medalla de la Academia que me he dejado en casa al salir, por más que me decía a mí mismo durante los últimos días aquí, yo coge esta medalla que se te va a olvidar. Bueno, pues se me olvidó, lo siento. La nota personal es total, ya toca mucho más a la fibra sensible de uno, es el hecho de que este libro se culminó justo en la semana en que falleció mi padre, justo hace 2 meses, 28 de agosto, corrigiendo las últimas pruebas de un libro que hemos querido dedicar a nuestros padres, uno fallecido, el otro afortunadamente vivo, en la dedicatoria de esta obra, como Optimis Magistris, como personajes de referencia en nuestra realidad vital, tanto de Sergio como de la mía. Yo sé que a mi padre esto le hubiera gustado
mucho, seguramente le hubiera leído hasta donde hubiera podido, porque no era precisamente hombre de lectura de libros, ¿no? Pero se lo hubiera leído a mi madre, que sí leía, bueno, que se ha leído siempre, pero que ya con la enfermedad de sus ojos pues no podía hacerlo, pero estoy seguro que mi padre le hubiera leído pasajes de este libro, de estas cosas tan raras que escribe tu hijo. Bien, mi intervención se va a limitar un poco a contextualizar este trabajo, los mosaicos de la Domus I de la Plaza de Armas del Alcázar Real de Écija, que es una obra de un trabajo que podríamos denominar, con ese término inglés tan en uso, pues un work in progress, ¿no? Estamos siempre tenemos cosas en que entretenernos para trabajar, para editar, para publicar sobre Écija. De hecho, tenemos una relación interminable de trabajos en los que realmente lo que nos falta es el tiempo para culminarlos. Este trabajo asume, mejor dicho, la obra que hace 3 años presentamos aquí, referente a los mosaicos, al mosaico de los amores de Zeus, un mosaico espectacular, como ya se ha señalado hace un momento, y además incluye pues otros mosaicos que fueron estudiados por nosotros en años anteriores, como ese mosaico del Tablinum, del sátiro sileno, tan llamativo y tan espectacular, y también los últimos testimonios salidos en el peristilo de la casa, objeto de trabajo pues en los últimos meses. Como también Fernando ha señalado bien, no se trata de los últimos mosaicos, hay más que afortunadamente pues aparecieron no sé si el último día de la excavación de esta campaña, y que auguran una próxima monografía, si tenemos un poco de suerte, ampliando el repertorio musivo excepcional de esta casa. Este trabajo también me gustaría decir que es la versión en español de la edición científica que hemos realizado, aunque por esas curiosidades de la investigación, pues todavía no ha salido. Ha salido la versión en español antes que una versión en inglés, que tenemos presentada y aceptada y en trámite de publicación en uno de los canales más importantes de investigación musivaria del mundo, que es el Journal of Mosaic Research, de una universidad en Turquía, que es un lugar, un ámbito clave, ¿no?, para la publicidad de las investigaciones musivarias. Serán un par de trabajos que resumen pues para el público no español, porque lógicamente por ahí fuera esto no se lee, lo que no está escrito en inglés pues prácticamente es desconocido para la comunidad investigadora internacional, y esta edición en español pues, digamos, se complementa muy bien con esta otra versión inglesa. Bien, como les decía, mi cometido ahora mismo pues, es contextualizar un poco este trabajo. Como bien ha dicho Fernando, todo esto se remonta pues, illo tempore a finales de los 80, en mi caso particular, y pues concretamente al año 92, en el que un proyecto de la mano del mencionado aquí ya profesor catedrático del Departamento de Historia Antigua, profesor Sáez, doctor Pedro Sáez, uno de nuestros maestros, un proyecto con un título un poco abstruso, pero que tenía como objetivo estudiar la dimensión territorial de la ciudad de Écija a lo largo de la historia, desde época protohistórica y romana hasta el siglo XIX. Ahí, en esa dinámica, tuvimos oportunidad de establecer las bases de lo que luego ha sido la explotación del trabajo del que venimos bebiendo durante los últimos 25 años, porque a partir de ahí se van a ir generando una serie de proyectos que más o menos directamente relacionados
con Écija, pues nos han ido permitiendo pues establecer las bases financieras, las bases bibliográficas, las bases de contactos con la comunidad, etcétera, para poder desarrollar nuestro trabajo específico. Ahí tiene, por ejemplo, en 1999 el proyecto Astillís, que es el acrónimo del término, del topónimo indígena de la ciudad, es Écija, con el sistema de trabajo por medio de cartografía referenciada digitalmente, asociadas a bases de datos, que es lo que se llama un sistema de información geográfica. En ese proyecto Astillís es donde se inserta la Carta Arqueológica Municipal de Écija, que es pues, el trabajo en el ámbito urbano, en el ámbito arqueológico urbano, que ha sentado las bases prácticamente de todo lo que posteriormente hemos realizado. En el 2002 pues, tenemos un incremento en esta dinámica con la integración de esa carta arqueológica con las preocupaciones de gestión de urbanística y del patrimonio por parte del ayuntamiento. Tenemos otros proyectos como ese proyecto COST, que es un gran proyecto europeo en el que estuvimos también implicados en relación con el estudio del territorio de la ciudad. En el 2010 se integra los resultados de la Carta Arqueológica con el Plan General de Ordenación Urbana, y a partir de esa fecha, bueno, por el medio no aparece por ahí, pero hay que situar la tesis doctoral de Sergio García Dils, que es un hito fundamental en la reasunción del conocimiento hasta la fecha y la proyección hacia otra dimensión en el conocimiento de la ciudad, y a partir del 2010 lo que entran en juego son sobre todo proyectos específicos desde la óptica de la historia antigua y de aquella parcela de la historia antigua donde nosotros nos sentimos más cómodos y nos gusta más y donde verdaderamente disfrutamos, que es la epigrafía, es decir, el estudio de los textos antiguos que nos llegan en soporte no perecedero, en piedra o en metal, alguna vez nos aparecerá, en mármol, etcétera, y que constituye una fuente privilegiada para acceder a la realidad social, económica, institucional, etcétera, de la ciudad. De tal manera que por ahí van surgiendo proyectos como ese que aparece ahí de 2010 a 2012, proyecto Epigrafía Astigitana, donde ahí ya me toca pues tomar la responsabilidad de la gestión, de la dirección, un proyecto destinado específicamente a explotar la información epigráfica que emana de las grandes excavaciones que se realizan en los años inmediatos en el solar de la Plaza de Armas de Écija, que proporciona un elenco pues, espectacular sobre piezas epigráficas, algunas de ellas, algo tiene Écija que provee de muchísimos única, en latín, es decir, de testimonios que no tienen paralelo, que no tienen parangón en otro ámbito del Imperio Romano, y con los cuales pues, nos encontramos muchas veces ante tesituras de cómo interpretar estos testimonios sin poder tener algo con el que poder cotejarlos, ¿no? Ese es un proyecto del Ministerio de Educación y Ciencia del momento, que luego se proyecta también en otros proyectos en los que hemos estado implicados, como ese que se denomina Urbes en Transformación, el paisaje urbano romano del Valle del Guadalquivir, dirigido por una colega del Departamento de Arqueología, la profesora Oliva Rodríguez, donde también tuvimos presencia más bien ligados en el ámbito de las materias primas y de la gestión de los materiales de construcción, etc. A partir del 2015-2007, Sergio y yo nos integramos en un proyecto de una larga trayectoria en mi departamento, una trayectoria que se remonta a décadas, un proyecto dirigido por una de las eminencias de la historia antigua española y a nivel mundial de la epigrafía latina, que es el profesor Antonio Caballo Rufino,
que en ese momento era el director, el investigador principal, en la jerga nuestra el IP, del proyecto Funciones y Vínculos de las Élites Municipales, ¿no? Allí nos integramos nosotros como responsables un poco de la gestión epigráfica que provee Écija, con un objetivo principal en el que estamos ahora muy implicados, que es la participación de Écija y de las diversas comunidades del occidente andaluz en la renovación de uno de los grandes proyectos a escala mundial y a escala secular, podríamos decir, de la historia antigua mundial, ¿no? Que es el Corpus Inscriptionum Latinarum, que es un proyecto que surge a mediados del siglo XIX, de la mano de don Teodoro Mommsen, el creador de la historia antigua, el padre de la historia antigua, premio Nobel de Literatura y un auténtico monstruo de nuestro mundo, que creó este proyecto que es la obra que, digamos, sintetiza todo el conocimiento epigráfico en el mundo romano. Para eso se han establecido, desde el siglo XIX han ido saliendo diversas publicaciones, las primeras de 1869, 1892, y ahora hay un proyecto de realizar la revisión de toda esa información de fines del XIX con los criterios actuales. Y ahí es donde entramos nosotros con este proyecto que se llama, ahí lo ven, Ordo 5 y Ordo 6. Proyectos que tienen un nombre muy largo, Funciones y Vínculos de las Élites Municipales de la Bética, y mucho más para allá, que, ya les digo, intenta actualizar toda la información epigráfica astigitana, bética, por andaluza, e insertarla dentro del contexto mundial. En esos proyectos, pues, en ese proyecto Ordo 6 en concreto, a mí me ha tocado otra vez ya la responsabilidad de coordinador, pues, o de responsable de IP. Con un poco de suerte eso se va a proyectar en un próximo proyecto Ordo 7 para continuar en esta misma línea. En ese sentido, como les digo, pues es en este contexto, donde hemos de situar este trabajo. Este trabajo, que es una de las vertientes de nuestros intereses. Nuestros intereses, ya les digo, son fundamentalmente epigráficos. Nosotros, digamos, periódicamente vamos dando a conocer inscripciones que van surgiendo en Écija, que pues gotean continuamente. Afortunadamente vamos dando a conocer también otras piezas que van surgiendo en el entorno. Por ejemplo, hace unos meses pues tuvimos la suerte de poder presentar la evidencia de un nuevo municipio en la vecina Marchena, y dotar, por tanto, de un contenido institucional a un espacio que hasta ese momento pues estaba ayuno de una realidad institucional romana, y era una cosa muy rara, no podía eso no casaba. Ya afortunadamente lo tenemos. Vamos publicando inscripciones de otros ámbitos. En el caso de Sergio, pues incluso inscripciones que ya se van al mundo egipcio y a sitios ya fuera de escala, ¿no? Nuestros intereses también van por la vía de la realidad puramente arqueológica, de explotación, pues, de la evidencia que generan las excavaciones en el ámbito arquitectónico, por ejemplo, estudios sobre los templos, sobre decoración arquitectónica, sobre el abastecimiento de agua, sobre las evidencias que se derivan, pues, de los estudios de los plomos, de las fístulas o tuberías de abastecimiento de agua. Es decir, es un abanico muy amplio. En el caso de los mosaicos, ¿no? Pues hasta ahora teníamos estos dos acercamientos, uno primero tímido, cuando publicamos en la revista Avis en el año 2005 el mosaico del Tablinum, el mosaico del sátiro sileno de la doble cara, tan simpático y lamentablemente tan maltratado por esos descerebrados que por ahí pululan,
Luego, en un segundo momento, hace 3 años, el mosaico de los Amores de Zeus, al que Sergio se va a referir dentro de un par de minutos, y ahora, por fin, el mosaico del peristilo. En esta obra reasumimos toda esa dinámica anterior, puntualizamos algunas cosas relativas a evidencias nuevas que han salido desde el momento de la publicación a la realidad actual, un tipo, en fin, de paralelos, por ejemplo. Precisamos determinadas críticas que se nos han hecho a nuestra monografía anterior por parte de reputados colegas del mundo de la musivaria. Bueno, esto entra dentro del debate científico entre amigos y colegas, pero no por eso tenemos que estar plenamente de acuerdo, ¿no? Nosotros pues mantenemos y así lo hacemos en el nuevo libro, mantenemos nuestra postura interpretativa con referencia a ciertas figuras que hay ahí, o a ciertas identificaciones de personajes mitológicos. Y damos a conocer pues esa nueva evidencia, lamentablemente no todo lo bien conservada que nos hubiera gustado, de lo que aparece en el peristilo, y nos quedamos a la espera de lo que está saliendo, o emergía la puntita de la nariz en los últimos días de la última excavación, pues para darnos dejarnos con la miel en los labios con respecto a lo que vamos a poder hacer, espero, en los próximos años, de cara a la próxima monografía que esperamos presentar aquí también en su momento. Y bien, yo por el momento les dejo con Sergio, que seguramente les va a entretener mucho más con su fluido verbo y con las imágenes mucho más entretenidas con este gráfico tan seco. Venga, gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Como adelantaba Salvador, nosotros encuadramos este estudio dentro de una perspectiva científica, académica, mucho más amplia. Es decir, no solamente vamos a ver el estudio de los mosaicos como una pieza de arte, que lo son, sino que nos interrogamos sobre cuestiones urbanísticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales de las que los pavimentos musivos, los mosaicos, forman necesariamente parte. Y así, por ejemplo, una de las aproximaciones espaciales que hemos hecho al estudio de los mosaicos ha sido a partir de su ubicación en las respectivas viviendas de cronología romana que se encuentran bajo el subsuelo de la Écija actual. Y así vemos que todos estos puntitos que vemos en la pantalla corresponden a unidades domésticas de época romana que hemos podido individualizar, tanto intramuros, dentro de las murallas de la ciudad, como en una serie de viviendas que se encontraban extramuros. Así, por ejemplo, pudimos identificar todo un barrio comercial que se encontraba en el entorno de la actual Puerta Cerrada, la calle San Juan Bosco, la calle Avendaño, o un poquito más al sur, también extramuros, una serie de viviendas diseminadas en los alrededores de la actual calle Ancha. Así, hemos podido estudiar los mosaicos, los distintos mosaicos que han ido apareciendo en las últimas décadas e incluso durante más de un siglo en sus respectivas viviendas. Como vemos, la colección musiva de Écija es realmente excepcional. Publicamos hace unos años el fascículo dedicado a Écija del Corpus de Mosaicos Romanos de España, pero desde entonces hemos seguido teniendo afortunados, felices hallazgos de nuevos pavimentos, y a día de hoy podemos decir que tenemos una colección de pavimentos musivos que supera el centenar, es decir, tenemos más de 100 mosaicos de cronología romana en distintos estados de conservación y correspondientes a diferentes cronologías, documentados y estudiados. Esto tiene unas connotaciones
sociales, económicas, realmente grandes a la hora de estudiar el mundo antiguo. Así podemos ver cómo, por decirlo de una forma coloquial, aquí en la Écija romana había mosaicos al alcance de todos los bolsillos, es decir, no es como en otras ciudades donde estaban reservados a unas contadísimas élites locales, sino que al ser una ciudad eminentemente comercial, como era la colonia Augusta afirma, pues vemos cómo en diferentes épocas, sobre todo en el siglo II, III, pero llegando incluso al siglo IV e incluso V, vemos cómo hay mosaicos de diferentes calidades al alcance de prácticamente los bolsillos de, salvando las distancias, lo que podemos llamar clases medias urbanas. En este caso, por ejemplo, sorprende enormemente, en comparación con otras ciudades, la longevidad en la elaboración de los mosaicos, es decir, en una época tan avanzada como es el siglo V, cuando Écija, Astigui entonces es una de las ciudades episcopales, es sede episcopal de la Bética Occidental, todavía se siguen produciendo mosaicos de temática mitológica, evidentemente no con connotaciones religiosas, sino ya como un gesto de buen gusto y de conocimiento de las fuentes antiguas. Los mosaicos, por tanto, son en este sentido una verdadera ventana abierta al pasado que nos permite estudiar las modas, los gustos, la cultura de las ciudades y en el caso de Écija vemos que, como señalaba antes Salvador, vemos una sociedad urbana realmente culta que conoce la mitología antigua, conoce la literatura antigua y tiene sus particularidades específicas. Así, en su día, el primer mosaico que publicábamos, el primer mosaico de gran entidad que salía en la plaza, sería el malogrado mosaico del sátiro sileno, y a estas alturas ya todos conocemos de sobra ese desafortunadamente perdido juego visual que nos ofrecía respecto al punto de vista del observador. Así, desde un punto de vista cuando se entraba en la habitación, en el tablinum, en el despacho de la casa, se veía un joven sátiro y desde el punto de vista del interior, pues se veía un sileno. En aquel momento fue algo realmente sorprendente para nosotros porque no conocíamos paralelos y poco a poco, al ir avanzando nuestras investigaciones, hemos ido encontrando nuevos paralelos para este juego visual que hemos recogido en este volumen del libro. Y así, pues, a día de hoy conocemos en el conjunto del Imperio Romano 4 mosaicos más, 1 en la actual Luxemburgo y 3 en la actual Italia, que reproducen un juego similar. Es decir, desde un punto de vista con mayor o menor fortuna, vemos a personajes jóvenes y al darles la vuelta, pues vemos personajes ya un poco mayores con barba. Es decir, poco a poco, a medida que avanzan las excavaciones y la investigación, necesariamente se van incorporando nuevos mosaicos que hacen este juego, pero de momento, en el conjunto del Imperio Romano Occidental, este mosaico sigue siendo absolutamente único, el mosaico de la Plaza de Armas. También, como comentaba Salvador, tuvimos la oportunidad de estudiar exhaustivamente en el volumen anterior el mosaico de los Amores de Zeus y aquí incorporamos las más recientes investigaciones que hemos desarrollado junto con el aparato gráfico del mosaico una vez restaurado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el IAPH, que ha hecho un trabajo excepcional que podemos contemplar en esta imagen y, por supuesto, a su disposición en la Plaza de Armas. Después de ya publicado y excavado este mosaico, tuvimos la fortuna de dar un paso adelante realmente trascendental
en el conocimiento de esa casa, de esa domus monumental que coronaba la Plaza de Armas. ¿Por qué trascendental? Porque encontrábamos por fin el patio central, que como comentaba antes Fernando, vertebraba el conjunto de la vivienda, ese patio central que es de tradición romana, aunque en algunos momentos se ha dicho que es de tradición andalusí, pero desde luego es muy anterior, es muy característico de la Bética, esas viviendas monumentales organizadas en torno a un gran patio. Y en este caso nos permitía una nueva perspectiva porque veíamos que esta vivienda colmataba completamente la parte más alta de la ciudad. Es decir, mientras que en otras ciudades, en el punto más alto podemos encontrar templos o algún edificio público, a día de hoy tenemos la absoluta seguridad sobre que en la parte más alta de Colonia Augusta Firma lo que había es una gran vivienda monumental, una vivienda realmente antigua según los parámetros romanos y que incluso podemos situar en momentos previos a la fundación de la colonia, y esa casa experimenta una gran reforma en época severiana. A día de hoy sabemos que en torno al año 220 es un momento de bonanza económica que permite rehacer por completo la casa, respetando algunas alineaciones anteriores, y decorarla con estos pavimentos. Es muy importante tener presente que se respetan estructuras de la casa más antiguas incluso que la propia fundación colonial romana, y eso obliga a hacer toda una serie de trucos y engaños con los patrones geométricos, de manera que si este mosaico lo vemos a cota de observador, nos parece que es perfectamente cuadrado y que todas las diferentes líneas se cortan en ángulo recto, es decir, que tiene un patrón ortogonal, algo que no tiene nada que ver con la realidad, porque como vemos tiene toda una serie de falsas escuadras que de alguna manera tenían que disimular a la hora de hacer el mosaico. Y en este caso hemos podido estudiar y deducir cuál era el patrón geométrico que utilizaron, que tenía que cumplir dos características: una, que fuese fácilmente reproducible, y dos, que pudiese deformarse según te lo fuese pidiendo el patio y sin que se notara. Y en realidad, para hacer este patrón geométrico, que luego queda tan espectacular una vez ejecutado, en realidad se puede hacer sin más instrumento que una cuerda con unos nudos, es decir, no tiene ningún tipo de complicación, y en el libro podrán encontrar los distintos pasos que tuvieron que dar para su ejecución. Sobre este patrón geométrico, que es único en la península ibérica hasta el momento, hemos podido encontrar paralelos de diferentes cronologías que reproducen exactamente el mismo dibujo, solo que en nuestro caso con esa deformación a la que le obligaban estas falsas escuadras. Siguiendo adelante, nos encontramos como en el centro de cada uno de esos módulos geométricos hay toda una serie de personajes mitológicos, de fenómenos meteorológicos, en una composición iconográfica que realmente, como nos faltan bastantes elementos de juicio, nos es realmente complicado interpretar, pero que son una muestra para este momento de buen gusto y de conocimiento de la mitología y su iconografía. Y además es interesante reseñar que los paralelos prácticamente calcados para estas representaciones los tenemos en la vecina itálica, algo que no nos debería sorprender. Y así vemos en primer lugar una imagen del sol con una larga cabellera, una capa colorida,
a modo de arco iris y un látigo. Y al respecto, en la vecina itálica también tenemos una representación de Helios, el Sol similar, y los atributos de esta representación solar los encontramos en mosaicos del conjunto del Imperio Romano, como pueden ser la Galia o incluso Esparta, es decir, que tenemos la garantía de que se trata del Sol. Tenemos la representación de un viento imberbe, reconocemos que es un viento por estas alitas que tiene en la cabeza y por esa representación del viento que está exhalando. En este caso, la identificación es complicada y podrán ver en el libro porque no es tan sencillo al hablar de vientos decantarse por una opción u otra, pero entra dentro de lo posible que se trate de Céfiro. Realmente excepcional en este caso es la representación de Selene, de la luna, con la luna creciente detrás, con un vestido realizado enteramente en pasta vítrea de un colorido fuera de serie y para el que contamos una vez más con un paralelo directo en itálica. Vemos que se trata de la misma representación, del mismo patrón iconográfico de Selene, de la luna. También tenemos una representación de Mercurio con estas alas sobre la cabeza, de la misma manera que lo encontramos en itálica, solo que en este caso la desafortunada circunstancia de encontrarse destruido el mosaico nos ha dado oportunidad para documentar un fenómeno realmente muy desconocido, y es el de la iconoclastia cristiana, esos episodios en los que en los primeros momentos del cristianismo, en distintos puntos del imperio, se destruyen imágenes. ¿Y por qué tenemos, en este caso, la seguridad de que se trató de eso? Porque, si se fijan ustedes, verán que en la parte destruida tenemos uno de los primeros símbolos del cristianismo, que son las letras griegas Ji y Ro, de Christos, de Cristo, que antes incluso de decantarse por el uso de la cruz, son de uso corriente entre los cristianos de los primeros siglos. Y en este caso, pues, cuando vieron ya una vez abandonada la domus en la tardoantigüedad, cuando vieron esta representación de Mercurio, pues la destruyeron y de alguna manera la exorcizaron o desacralizaron, pensando que era una imagen pagana, a través de esa incisión del crismón. Nos llama poderosísimamente la atención por qué en esta casa y por qué en Écija hay tantas representaciones de los dioscuros, de Castor y Pólux. Estos personajes, si bien son muy bien conocidos en la mitología, son contadísimos los mosaicos en los que aparecen en el conjunto de todo el Imperio Romano. Y hay que decir que con mucha diferencia las mejores representaciones de los dioscuros las tenemos aquí en Colonia Augusta Firma. Y además se deben al mismo taller y al mismo momento histórico, es decir, si vemos este mosaico en el que vemos a uno de los dioscuros con el característico pileus sobre la cabeza, ese gorrito que simula el huevo del que han nacido, y una estrella superpuesto al caballo, apareció en el mosaico es el mosaico de la Plaza de Santiago, que actualmente se puede contemplar aquí en el museo. Pues vemos una representación muy similar en el mosaico de los Amores de Zeus, pero es que en el peristilo tenemos otra representación más, pero en este caso solamente del busto, de manera que en la misma casa tenemos dos representaciones de dioscuros, pero en el conjunto de Écija y de ese mismo taller, que entendemos que es un taller local, un taller astigitano,
que, por la razón que fuera, tiene entre sus motivos más populares los de Castor y Pollux. Para encontrar paralelos de esta misma iconografía, no contamos con mosaicos, pero sí contamos con pinturas como esta de la casa de Jasón en Pompeya, que vemos una representación totalmente análoga de uno de los dioscuros, es decir, que tenemos que remitirnos a la pintura parietal para encontrar algo parecido. Siguiendo adelante, si bien sabemos que en Écija era especialmente popular la temática báquica, pues se nos resistía de momento encontrar una imagen más o menos estándar de cómo se representaba a Dioniso, al dios Baco, y en este caso, aunque bastante malograda la imagen, pero sí podemos reconocer la típica imagen de Baco coronado de pámpanos y con el tirso en la mano. También encontramos otro de los vientos, en este caso de aspecto más fiero, un personaje barbado con el pelo revuelto, que en este caso sí podemos decantarnos porque se trate de una representación de Bóreas, el fiero y frío viento del norte. Una de las escenas que más juego nos han dado, a pesar de su estado de conservación, es una muy original representación de la ofrenda de los resultados de una partida de caza. En este caso vemos que están ofreciendo un gamo y una liebre a un personaje que estaría aquí sentado y del que solo vemos la rodilla y uno de los pies. Pero con lo poco que se ha conservado podemos sacar interesantes conclusiones que podrán encontrar en el libro. Solamente por dar un detalle, en este caso, este cérvido no es un ciervo ibérico habitual, sino que es concretamente un gamo. Hay que decir que el gamo fue introducido por los romanos precisamente para tener una caza más accesible en sus fincas de recreo, y podemos relacionar esta escena como una forma de decir los propietarios de la casa que cuentan con propiedades rurales, con fincas en las que se pueden cazar estos gamos, pues como un guiño al poder adquisitivo que tienen. Y cierra este listado de elementos geométricos, enrevesados y de distintas representaciones iconográficas, de nuevo una parcialmente malograda representación, en este caso de una de las estaciones, concretamente el verano, la estación de la siega, tal como vemos a partir de esta hoz, que es algo muy habitual en el conjunto del mundo romano y más concretamente de Écija. Para terminar, estas últimas excavaciones nos han dado oportunidad no solamente de por fin conocer cómo se vertebraba la casa, sino de acceder a las diferentes habitaciones que partían de ese peristilo. Es decir, por contarlo de una forma coloquial, para excavar los siguientes mosaicos de las siguientes habitaciones es tan sencillo como traspasar los umbrales de las distintas habitaciones y directamente acceder a esas habitaciones perimetrales y excavarlas para sacar a la luz sus mosaicos. En este caso, como señalaba Salvador, este verano pasado, es decir, hace apenas unos meses, pues tuvimos la oportunidad de empezar a detectar aquí, en esta habitación, un nuevo mosaico, en este caso con una decoración para la que tenemos también paralelos en itálica. En este caso, decoración de paneles con pájaros de diferentes tipos, picoteando frutas o directamente asociados a elementos vegetales. Pues esperamos que en futuras campañas
podamos seguir avanzando en el conocimiento de la casa. De todas estas cuestiones que hemos visto muy de pasada, cuentan en el libro con los oportunos paralelos, referencias bibliográficas, referencias a la literatura clásica, y hay que agradecer a Mira el exquisito trabajo que ha hecho en la composición y producción del libro, que ha quedado realmente atractivo y muy ilustrativo de cómo serían los mosaicos de esta Domus Romana monumental. Y eso es todo. Muchas gracias. ¿Se hace algún coloquio? Si alguien quiere preguntar algo. ¿Se hace algún coloquio? Sí, lo que tú digas, Conchita. Vamos a hacer un pequeño coloquio y si alguien tiene alguna pregunta que hacer a los autores del libro, pues tienen la palabra. ¿Por qué debería de repartir el libro? ¿Cómo? Repartir el libro. Repartir el libro y comprar. Sí. Lo mismo que en algunos espacios allí arriba en el Picadero se encontraron frescos en los paramentos, era también costumbre los paramentos de la galería del estilo pintar en las paredes, ¿no? Bueno, en este caso es que tenemos la fortuna Sí, de haber matrimonio, encontrado no matrimonio. solamente pinturas murales, sino que tenemos en proceso de excavación la techumbre que estaba enteramente pintada con motivos figurados. Lo que ocurre es que eso es realmente muy complicado de excavar y lo tenemos necesariamente que hacer poco a poco, pero desde luego las pinturas de esta casa darán para un nuevo volumen. Solo por dar una nota, recientemente ha sido en Cartagena el Congreso Mundial sobre Pintura Romana y de la mano de la doctora Irene Losky, pues hemos tenido la oportunidad de presentar una primicia sobre en las pinturas parietales de esta casa, que verá la luz en las actas de ese congreso. Pero desde luego de esta misma casa también se puede y se debe sacar un volumen dedicado solo a las pinturas, porque son realmente excepcionales. La policromía era espacial. Exactamente, como bien comenta Fernando, hay que entender que en el caso de esta vivienda la decoración no se limitaba a los mosaicos, sino que absolutamente en todas las dimensiones podíamos ver ejemplos artísticos fuera de serie. Y otra cosa que hay bastante gente que me ha preguntado si esta solución de llevar al agua hasta una cota tan elevada que en este caso no había metido el tema porque era los mosaicos, pero es interesante no pensar la forma, el sistema, el acueducto. Sí, eso es uno de los temas que estamos estudiando Salvador y yo en los últimos años, la cuestión de la traída del agua. Entendemos, por ejemplo, que Écija contaba con un acceso privilegiado a los metales hasta el punto de poderse permitir que el acueducto fuese enteramente soterrado, es decir, a través de fístula y de plomo, y hay que vincular precisamente esta reforma de la casa a contar con agua corriente, porque no nos hemos querido detener en la cuestión, pero hay que pensar que la parte central del peristilo estaba jalonada de surtidores que abastecían al ninfeo que hay allí, es decir, había un juego de agua realmente creativo, que es además el que justifica por qué el patio está a una cota inferior que el resto de la casa, para darle presión al agua. Sí, no, una derivada muy interesante
del tema hidráulico en relación con este sector y con esas tuberías de plomo, es el hecho de que actualmente estamos trabajando con unas analíticas de isótopos de plomo para intentar averiguar de dónde proviene ese plomo, porque el territorio de Écija, que es enormemente grande, el territorio de la Écija romana, no tiene minas, lógicamente. Entonces, las minas deben venir de algún sitio y además son propiedad de la colonia, porque sí que tenemos un testimonio epigráfico que nos indica, es otra tubería, que nos indica que hay unas minas propiedad de los colonos de la colonia, digamos, propiedad del común. Entonces, ¿de dónde viene eso? Pues a través de las analíticas de plomo estamos intentando averiguar si viene de la zona de Cartagena, si vienen de la zona de Río Tinto, si vienen de la zona de la Sierra Morena, porque eso indicará que allí hay un tipo de tierra particular que forma parte de las propiedades coloniales que se llaman prefecturas, que son como territorios fuera del territorio, digamos como una especie de pequeños distritos ajenos al propio territorio, que le dan una complejidad y una singularidad súper interesante al fenómeno urbano romano, que normalmente la gente piensa que hay una ciudad y los 3 o 4 kilómetros alrededor, ¿no? Ahí es una cosa mucho más compleja, y que en el caso astigitano creemos que podríamos averiguar algunas cosas interesantes a partir de esas tuberías, ¿no? Que son acercamientos verdaderamente interesantes y muy novedosos en el panorama hispano, porque nosotros al menos no conocemos nada similar. Incluso algunos de los espolios, según me comentaba Sergio, de los mosaicos y la rotura, eran precisamente para robar el plomo, ¿no? Claro, es que la cuestión es que el plomo siempre se ha intentado expoliar, lo que se llama ahora reciclar, y la cuestión es que el mosaico, como se verá en el libro, tiene toda una serie de costuras producidas por el arranque de las tuberías en época tardoantigua, después de que se abandonase la casa. Sergio, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Felicitaros por vuestro trabajo y por vuestra magnífica exposición, por supuesto, a la Academia, por dar cobertura a este sensacional trabajo. Hay una cosa que me ha llamado la atención. Creo que has dicho que la casa que da, estos magníficos hallazgos que llevamos descubriendo en los últimos años es previa a la fundación de la ciudad. Y ahí me gustaría preguntarte un poco, que nos explicaras o que ampliaras en qué medida o a qué época exactamente se remonta y cómo después se fue reciclando, por utilizar el mismo término que tú has utilizado, en lo que es esta magnífica domus que tantísima satisfacción y tantas alegrías nos está dando a todos. Esa es que en realidad es una cuestión fundamental para entender nuestra ciudad, es decir, durante mucho tiempo hemos aceptado el paradigma de que había una ciudad turdetana que tenía siglos ya en aquel entonces, que está sobre el solar de una ciudad tartésica, antes del Bronce final, y pues de repente, por decirlo así, llega Augusto y funda aquí una colonia, a la vez que se está fundando Zaragoza, que es Augusta, o Mérida, que son similares. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por decirlo coloquialmente, estamos viendo que antes de llegar al matrimonio hubo una época previa de noviazgo. Es decir, que vemos como una serie de aristocracias turdetanas pues ya quieren vivir a la romana y tienen productos de lujo romanos. Entonces estamos encontrando, por ejemplo, vajillas de una época bastante anterior a la fundación, es decir, podemos decir que en el cambio del siglo II a.C. al primero, pues ya están empezando a entrar cerámicas de lujo romanas y incluso en época de César o anterior, pues esta casa ya empieza a decorarse a la romana.
hasta el punto que debajo de ese ninfeo, de esa fuente monumental, hemos encontrado otra igual, pero más pequeña, de esa fecha tan temprana. Es decir, ya hay una casa a la romana en esa época anterior, y además es una casa que entendemos esa, a través de las investigaciones epigráficas que llevamos entre manos, que muy probablemente esta casa y la vecina no son de romanos de Roma, sino que son de aristócratas turdetanos, démosle el tratamiento que queramos, pero son estas élites turdetanas que ya viven a la romana y que además se pueden permitir el estar en la coronación del cerro que domina todo el entorno. Entonces es un tema realmente apasionante porque explica muchas cosas. Explica, por ejemplo, ese tratamiento privilegiado que tenía Écija desde el punto de vista de Roma, es decir, es una civitas libera. Claro, si no había una fase previa de contacto intenso, ¿por qué lo era, no? Explica por qué esta casa tiene unas alineaciones un poco absurdas. Claro, es que no se había hecho el replanteo todavía del conjunto de la colonia. Es decir, es una cuestión muy interesante de cómo esa romanización empieza en muchos casos por la cúspide y va derramando al conjunto de la población turdetana. Y explica también aquí un detallito técnico epigráfico, explica también por qué, cómo interpretar ciertos testimonios epigráficos que han salido ahí arriba, de individuos que tienen todo su nombre a la romana, pero con una tribu que no es la de Écija. A ver, la tribu es uno de los elementos que integran el nombre oficial de un romano. Un romano tiene una serie de nombres, praenomen, nomen, cognomen, filiación y tribu. Un tío dice Caius, Caecilius, Caecilius, Quirina, Longinus, ¿no? Entonces, tiene ahí inserto una tribu que es, digamos, lo que indica que un tipo es ciudadano romano. El tío que tiene una tribu es ciudadano romano fetén, de calidad. Pues bien, todos los ciudadanos romanos de Écija con tribu hasta este momento eran de la papiria. Es decir, todo tío que aparecía con la papiria es astigitano. Esté en Écija, que es lo normal, o esté fuera. Es decir, que sea un emigrante, un tío que tiene una finca en otra ciudad, etc. Y de pronto nos salen en las excavaciones una gente que tiene la tribu Sergia, como este. No tengo nada que ver. Que es una de las 35 tribus que hay en Roma, pues para indicar que un individuo es ciudadano romano. Originalmente indica el domicilio de un antepasado siglos antes en el entorno de Roma. Entonces, ¿esta gente quiénes son? Porque son los propietarios de las casas. Y mira qué casualidad que la tribu que utiliza César para recompensar a la gente que está de su lado no es la papiria. La papiria es una tribu de Augusto, que pertenece al momento de la colonización. La gente que aparece con la tribu Sergia son gente vinculados con César y por tanto con el momento inmediatamente anterior, mediados del siglo I antes de Cristo, años 80, bueno, más tarde, 60 al 40 y tantos. Y por ahí andamos metiendo el dedito, a ver si esa precolonización significa que hay individuos turdetanos muy ricos que construyen esas casas antecesoras de la actual que son beneficiarios de la tribu Sergia y que son los que luego se incorporan a la colonia cuando llega Augusto. Esa gente que conocemos, la tribu Sergia, lo que realmente conocemos no son a los habitantes del siglo I antes de Cristo, sino a sus descendientes, que mira qué casualidad, son magistrados. Son duoviris y aediles, son el alcalde y gente de muy altísimo nivel. Y no son de la papiria, son de la Sergia. Eso hay que darle una explicación. Y creemos que va por ahí. Pues yo os animo a investigar por ahí porque es interesantísimo lo que estáis planteando. ¿Alguna pregunta más? Eso explicaría de alguna manera el no ¿Tiene? construir ex novo, como decía, sino sobre estructura muraria
anteriores, las falsas escuadras también del espacio. Claro, porque respeta unas alineaciones sí y otras no. Claro. Y explica que no esté el templo. El templo, lógicamente, uno lo pondría allí, porque es el sitio más eminente. Y sin embargo no está allí. De porque hecho, está el en... templo turdetano estaba ahí. Lo que pasa es que le plantan la casa encima. Nos piden la palabra allí Sí. Enrique Sí. Oliva. Tengo mucho interés, me pica la curiosidad por saber en qué estado se encuentra la restauración del mosaico de las dos caras. Pues ahora mismo, por decirlo así, está lo tenemos depositado en el Palacio de Peñaflor. Entonces, la primera intervención de urgencia ya se hizo. Lo que pasa es que, sobre todo, lo que estamos esperando es ver qué criterios seguimos para el emblema central, para no caer en el falso histórico. Es decir, que ahora mismo el mosaico está tal cual preparado para cuando llegue el momento de volverlo a su sitio, pero es un tema muy espinoso ver qué hacemos con esa imagen central, porque tenemos las teselas, que las recuperó la Policía Nacional, pero, claro, hay que evaluar si es posible identificar dónde va cada una, porque tenemos buena fotogrametría, o podemos optar por la opción más aséptica, que sería pintarlo de manera que se reconozca que no es el original, pero siguiendo exactamente el mismo patrón que el original. Es decir, hoy día, cuando no se quiere caer en el falso histórico, se usa ese recurso, lo mismo que hemos hecho en los Amores de Feus con el patrón geométrico. Es decir, está a otra cota, está pintado, y si en un momento determinado imaginemos que encontramos otro fragmento y lo podemos encajar, es tan sencillo como borrarlo con acetona e insertarlo, es decir, es perfectamente reversible. Pero digamos que ahora la cuestión es más bien filosófica que logística, ¿no? Porque tal como está el mosaico se podría devolver a su sitio. Sí. Lo que ocurre con lo del falso histórico que decía, que yo entiendo que puede pasar, y yo he visto intentos que son francamente deleznables, las soluciones que se han hecho, pero es porque se ha inventado la figura y el material no era el original. En este caso, como ha sido un expolio sobre una pieza de la que se tiene información exhaustiva, cada uno, tesela por tesela, y se tiene gran parte de las teselas auténticas recuperadas por la policía, creo que estamos en un punto crítico que va bien de encontrar al profesional, si es que existe. Quiero decir que parece que merecería la pena intentar. Sí, desde luego. Lo que pasa es que en realidad igual no va a salir. Claro, es que esa es la cuestión, pero desde luego está todo preparado para volverlo a instalar en su sitio en cuanto tengamos la garantía de que se puede hacer bien. De todas maneras, también hay que pensar una cuestión, que en determinados temas la prisa no tiene cabida, es decir, porque pensemos que una vez que devolvamos al mosaico a su sitio, tiene que quedar lo mejor posible, igual que hicimos con el de los Amores de Feus, que ha quedado excepcionalmente bien. Entonces, cuando tengamos una garantía similar para este, pues se podrá hacer, claro que sí. Pero desde luego el deterioro ahora mismo está totalmente parado, porque está almacenado en las mejores condiciones, engasado, es decir, que de ahí no se va a mover, ¿no? Bueno. ¿Alguna pregunta más? Pues no nos queda más que felicitar a los autores de este libro por su magnífica labor, por todo lo que están haciendo, por esas investigaciones que llevan a cabo, y decir que la Academia se siente orgullosa de contar en su nómina con tan altas mentes investigadoras. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, y se levanta la sesión.